7 de la mañana, 26 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La última parte de la campaña previa a la elección de este próximo domingo, 24 de marzo, también se vive en el mundo digital. Las redes sociales son el escenario de apasionados debates. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre su veracidad y representatividad. La penetración de las redes sociales es cada vez mayor en el mundo y el Ecuador no se escapa a esa realidad. En la actualidad existen al menos 12 millones de cuentas abiertas en Facebook en el país, 4 millones en Twitter y 3,8 millones en Instagram. Una parte de la opinión pública se ha trasladado en los últimos años también al mundo de las redes sociales, que son consumidas principalmente por personas jóvenes. Así, por ejemplo, a febrero de este año, Facebook registra entre sus principales usuarios en el Ecuador un 61%, a personas que se sitúan entre los 18 y los 34 años de edad. Sin embargo, también las redes sociales se han vuelto escenario de confrontaciones entre quienes allí poseen cuentas abiertas. Otro tema recurrente se relaciona con la presencia de los denominados trolls, o personas que publican mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, con la intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa en los usuarios y lectores, con fines diversos como por ejemplo alterar una conversación normal en un tema de discusión, logrando que los mismos usuarios se enfaden y se enfrenten entre sí. Recientes procesos electorales en el mundo han tenido como protagonistas a las redes sociales, especialmente porque han servido como medio de propagación de noticias falsas o fake news. Pese a la importancia de las redes sociales y que muchas personas se informan a través de ellas, queda flotando en el aire la pregunta: ¿representan la realidad de lo que sucede o solo una parte? Néstor Aguilera, Telediario. Y esa es la primera pregunta de esta entrevista. Albertina Navas, consultora en estrategia de comunicación y docente de maestría en comunicación. Buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bueno, efectivamente las redes sociales influyen en la decisión del voto, pero no lo determinan. Recordemos que en América Latina tenemos una penetración de Internet de cerca del 40%. Eso significa que 4 de cada 10 personas tienen acceso a Internet. Y de aquellas que tienen acceso a Internet, no todas son activas en redes sociales. Y en algunos casos incluso pueden ser más activas en Facebook que en Twitter. Bueno, como decíamos ahí, en Facebook en Ecuador tenemos 12 millones de usuarios activos versus Twitter, que son solamente 4 millones. Entonces, Twitter es una red social de nicho, de manera que lo que ocurre en Twitter puede ser un termómetro o una referencia, más no una representación de lo que está ocurriendo en el ámbito electoral del país. Pero 4 millones es una cantidad respetable en cualquier caso. Por supuesto. Ahora, también hay que considerar cuántos de esos 4 millones son usuarios reales, porque estamos conviviendo con algunas cuentas que no son de usuarios. Por ejemplo, algunas son trolls, que son cuentas creadas con el afán de dañar la reputación de un tercero. Troll centers, que ya son estructuras creadas con una intencionalidad, que tienen un presupuesto detrás y que ya son un negocio que buscan lesionar a un tercero, en este caso con el fin de ganar una elección. Y también tenemos los bots, que son cuentas robots que se dedican a responder automáticamente a ciertos usuarios que incomodan o hacer retweet automático de ciertas cuentas para favorecer a ciertas posiciones. ¿Qué porcentaje? No sé, yo sé que es probablemente incalculable, pero podríamos más o menos estimar de cuántas de estas cuentas falsas, que en realidad son manipuladas por empresas de comunicación, estamos hablando en promedio, digo, en este universo de 4 millones de usuarios de Twitter. Bueno, en el universo específico del Ecuador no sabría una cifra, pero Facebook sí ha hecho un cálculo de su universo de cuentas en el mundo y calcula que más o menos el 10% de las cuentas de Facebook son falsas. En el universo total de Facebook, que son 1.600 millones de cuentas, un 10% pues es muchísimo también. Y más o menos esa misma proporción se mantiene en los países. ¿Pero qué tanto influyen estas maquinarias en la construcción de opiniones y de creencias? Sí, ahorita estamos en una fase que se llama de ecosistemas y de activismo.
Es decir, que hay cuentas que lo que buscan es que el debate político deje de estar en la argumentación de los programas de campaña y se centre en que un candidato se defienda, de tal manera que empiezan a circular lo que se llaman bulos o hoax, que son estas noticias aparentemente verdaderas, un poco escandalosas, pero que tienen parte de falsedad, de manera que mueven como una suerte de cortina de humo el eje del debate. En lugar de estar en las ideas y en las propuestas, se está buscando que los candidatos busquen defenderse, de manera que en la campaña política se está reduciendo a cuál candidato se defiende mejor de la descalificación y no cuál candidato hace mejores propuestas y genera mejor diálogo ciudadano. Hace pocas horas la Presidencia de la República de Ecuador dio a conocer el contenido de algunas de esas campañas desatadas a través de estos grupos de troll centers. Se presentó la foto de la esposa de la señora Rocío de Moreno, esposa del presidente de la República, una foto que ha sido utilizada por estos trolls para ponerle en el cuello. La foto original es una foto en la que ella no tiene ningún tipo de adorno en el cuello. La foto preparada por este grupo de trolls la exhibe con un collar de diamantes o de piedras preciosas en el cuello. Evidentemente, esto es una manipulación grosera de la verdad. Pero yo le pregunto, y probablemente todos nos preguntamos, no es la única, por cierto, no es la única, el único intento de falsear la verdad a través de estos grupos de trolls pagados. Mi pregunta es, ¿usted piensa que la gente cree realmente todo lo que lee en las redes sociales? Pues lamentablemente no toda la gente, pero sí mucha gente. Y lo interesante es que uno a veces piensa que los jóvenes quizás son el target más usual de este tipo de noticias, y es al revés. De hecho, hay un estudio de la revista Forbes que demuestra que las personas de la generación baby boomers, es decir, los que ahorita son mayores de 40 años, comparten noticias falsas 7 veces más que los jóvenes de la generación Z, es decir, los que ahorita están por debajo de los 20 años. Entonces, ¿cuál es la confusión? Las personas mayores crecieron en un ámbito en que los medios tradicionales tenían altísima credibilidad, y lo que decía un diario, una radio, se daba por verdad. Exactamente, y era incuestionable. Y como ahora salen temas por Facebook o por WhatsApp, que se ha vuelto un canal de difusión de noticias falsas, no logran reconocer si eso está viniendo de una fuente confiable o no, y lo comparten por si acaso sea verdad. Y eso lamentablemente apoya y difunde más temas de desinformación. Entonces, se está de varias fuentes haciendo muchas iniciativas de que no se compartan noticias que no hayan sido confirmadas. Y justamente el ejemplo que se citaba de la foto de la esposa del presidente es uno de los mecanismos usuales de estos troll centers que se llaman deepfakes, que es alterar ya sea fotos o incluso videos que se está haciendo con inteligencia artificial, de manera que hasta se emulan los gestos de la persona, se imposta un audio y parece un video real. De eso ya ocurrió esto en Estados Unidos con Obama, y se difundió un video que aparentemente él apoyaba a Trump, y fue un tema falso que se hizo con inteligencia artificial. Entonces, estos son procesos justamente para desinformar, para distorsionar la opinión pública, porque una foto o un video parecen una evidencia irrefutable de que una persona haya dicho o haya estado en un determinado lugar. Ahora, como toda virosis, esto también genera mecanismos de resistencia natural. De alguna manera, los usuarios de las redes sociales no van ya encontrando razones detrás de las razones para más o menos saber cuándo una noticia podría ser falsa. Quizá no en ese momento determinar su veracidad o su falsedad. Sí. La pregunta es, las personas ya van sintiendo, por ejemplo, que cuando reciben un mensaje muy elaborado, en el que el contenido gráfico parece el resultado de un diseñador gráfico, no es un contenido espontáneo de cualquier usuario, constituye el producto de una campaña especializada. De algún modo las personas no van ya trabajando en una lectura segregada de todos estos mensajes.
Eso sería lo ideal, pero cada vez está siendo más difícil. ¿Por qué? Porque estas noticias construidas cada vez se parecen más a una noticia verdadera. Y si nos fijamos, que pasa mucho en los grupos de WhatsApp, todo el mundo dice, no, es que esto sí es verdad porque un amigo de mi primo que trabaja en no sé dónde me dijo, o mi vecino, o no sé qué. Entonces da una apariencia de verdad porque le ha compartido a alguien que aparentemente es confiable y que es una fuente fiable. Entonces, cada vez es más difícil reconocer si esas noticias son verdaderas o falsas, cada vez vienen de fuentes aparentemente más confiables, y ahí la recomendación es, primero, si una noticia no es confirmada, por favor no la comparta. El compartirlo por si acaso apoya procesos de desinformación. Segundo, busquemos fuentes confiables, vayamos directamente al medio que aparentemente está publicando, porque además están creando cuentas parodias de medios que tratan de confundir. Por ejemplo, en México, que hay este periódico La Reforma, que es muy respetado, hay una cuenta Twitter que se llama La Deforma, y publican con la misma línea gráfica del periódico, entonces es muy fácil confundirlo. También, si tienen el tiempo, hacer una verificación de contraste de datos, y además ahora hay muchos portales que se llaman de fact-checking o de verificación de datos, donde podemos confirmar si esa noticia que de pronto nos está generando duda realmente ha sido ya contrastada con terceras fuentes. Entonces siempre evitemos no compartir, pero cada vez es más difícil, y algo que me ha sorprendido en mi viaje a Ecuador, porque yo ya no vivo aquí algunos años, es que siento una apatía un poco generalizada, sobre todo en los adultos jóvenes, de estoy tan harto de que me compartan cosas que no son reales, que estoy empezando a dejar Twitter o a dejar de compartir temas en Twitter, y creo que esa es la posición más peligrosa, porque en la medida en que nosotros cedamos espacios a estos actores que distorsionan, les estamos permitiendo ganar la batalla. Y en la medida en que usuarios críticos, informados, participen en redes sociales con propuestas de valor, vamos a hacer un contrapeso de estas distorsiones de la información que nos están aparentemente haciendo sentir que tienen más presencia en redes sociales. Pero es otra dimensión de la libertad, si me permite, sí, porque es emocionalmente muy costoso leer las redes sociales. Están llenas sí, de basura. Bueno, y contamina el estado de ánimo al grado de, yo entiendo muy bien a las personas que dicen eso. sí, depende mucho también cómo uno las maneje. Por ejemplo, Twitter tiene muchas aplicaciones en las que uno puede dividir las publicaciones que sigue en varias listas, de manera que uno puede tener una lista de políticos, una lista de marcas, una lista de deportistas, de cualquier tema de su interés, de manera que no necesita sobrecargarse de este vendaval de información que es Twitter, y así puede leer de manera segmentada. Yo, por ejemplo, si veo un usuario que empieza a compartir temas que no aportan y a engancharse en peleas, los dejo de seguir. Entonces, realmente las redes sociales no son nada por sí mismas. Hay que saber usarlas también. Depende cómo uno sigue, y dependiendo a quién uno sigue, pues uno va a tener una percepción de la información también. De veras, gracias por aceptar la invitación a este programa. Albertina Navas, consultora en estrategias de comunicación y docente en la maestría de comunicación en la Universidad de las Américas, para ir entendiendo poco a poco un poco mejor lo que está aconteciendo. Ojalá podamos volver a tenerla aquí. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Mañana nuevamente, 6:55 en Primera Impresión. Muy buenos días.